Perfecto. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas, al panel de Boti, el chatbot de la Ciudad de Buenos Aires, acompañando las estrategias de abordaje de la pandemia de coronavirus. Acá estamos parte del gobierno de la ciudad, del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital. Vamos a ir a la siguiente para presentar al panel. Acá en el panel estamos moderando, yo soy Denise Levy, de la Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria, de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red, del Ministerio de Salud, y me acompaña también María Victoria Giussi, también de la misma dirección. Y también vamos a estar hablando un poquito sobre Boti. Está Florencia Castagnino, que es la directora general de Ciudadanía Digital de la Subsecretaría de Ciudad Inteligente. Y también nos está acompañando del lado del Ministerio de Salud de nivel central, Paula Zingoni, que es la directora general de Planificación Operativa, también de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, y Julio Delgado, que también es, bueno, de la Gerencia de Procesos de Soporte al Sistema de Salud. Entonces, bueno, entre todos los oradores vamos a introducirnos un poquito en el chatbot de la ciudad y cómo nos fue acompañando en todas las estrategias en las diferentes fases de la pandemia. Así que bueno, vamos hacia adelante. Va a comenzar Flor. Sí, señora. Muchas gracias, Flor, por estar acá. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, soy Florencia Castañino, licenciada en Sistemas y directora general de Ciudadanía Digital. Estoy trabajando en el gobierno hace 4 años y pico, siempre acompañando la gestión desde distintos desarrollos de software. En esta ocasión voy a estar contando sobre Boti, que es un producto que ya tiene 2 años de madurez, que estamos trabajando desde el día 0 a mediados del 2018. Voy a dar un pequeño pantallazo en 10 minutos de 2 años de trabajo, es un gran desafío, pero la idea es que tengan una idea de quién es Boti versus un asistente virtual tradicional y cómo después se ayornó o se adaptó a acompañar a todo el equipo de salud bueno, en este momento que nos toca vivir. Para empezar, un poquito de dureza en lo que es un chatbot. Es un asistente virtual que permite automatizar varias tareas a través de una plataforma conversacional. ¿Qué es una plataforma conversacional? Es un lugar en donde nosotros podemos disponibilizar la información que queremos hacer llegar a nuestros usuarios y esa información queda disponible en cualquier canal en donde el chatbot sea accesible. ¿Cómo funcionamos? Nuestros usuarios interactúan con nosotros a través de lo que es conversación, lo que se llama lenguaje natural. Y las máquinas o los desarrollos de software siempre entienden durezas, entienden intenciones o acciones que van a disparar un código de software. Entonces, para poder hacer convivir eso y que la experiencia sea amena, un humano usa el lenguaje natural, estímulos y empatía, y las máquinas tienen que entender estas partes duras. Todo eso se hace a través de inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural, que es como una especie de caja negra en donde uno interpreta el mensaje que recibe de nuestro usuario y eso se traduce en lo que tiene que hacer el bot para poder dar una respuesta en caso que pueda darla o no. Eso es otro capítulo de lo que es un chatbot. Se me marca, ahí está. A ver, se me pone lo de compartir pantalla y no puedo avanzar. Ahí estamos. ¿Por qué elegimos estas plataformas? Básicamente son muy disruptivas respecto de lo que es una web o una aplicación móvil tradicional. Están disponibles 24/7 en los canales de mensajería que ya tenemos conocidos como usuarios cotidianos. Puede ser Facebook Messenger, puede ser Twitter, puede ser incluso Instagram, que aparentemente vamos a poder empezar a utilizarlo. Y el más importante, que es WhatsApp, que es la aplicación que usamos en Argentina masivamente para comunicarnos con nuestros conocidos, vecinos, compañeros de trabajo y etc. Estas plataformas en realidad también nos permiten algo que por ahí es muy difícil capturar en otras, que es la demanda insatisfecha.
nosotros podemos tener un registro de los mensajes que nos mandan nuestros usuarios y entender qué pasó con eso que no pudimos dar respuesta. Por otra parte, en lo que es la conversación humana, podemos atender y paralelizar la atención. Si vos estás atendiendo en un call center vía telefónica, podés atender de a una persona a la vez. En cambio, en plataformas conversacionales, podés dar atención a más de una en paralelo. Y los costos de implementación son excepcionalmente bajos respecto de lo que es implementar aplicaciones mobile, con todo el mantenimiento que requieren, o plataformas web. Para poner un poco de contexto, no sé si somos todos de acá de Cava, en el país tenemos 44 millones de habitantes y la ciudad de Buenos Aires tiene residentes fijos 3 millones, más 3 millones que oscilan naturalmente en un contexto, bueno, sin pandemia o prepandemia, transitan la ciudad de Buenos Aires durante el día. Nosotros como gobierno de la ciudad fuimos el primer gobierno que pudo hacer uso de WhatsApp como canal de contacto para con los vecinos mediante asistentes virtuales. Es un hito grandísimo para lo que es el gobierno de la ciudad y es lo que abrió o permitió potenciar quién es Boti. Y ahora, para hacer un poco la distinción, Boti es el chatbot de la ciudad, está orientado a WhatsApp, como recién les comentaba, pero también tiene como misión ser el canal de contacto principal para con el vecino y del vecino para con nosotros. Siempre yo comento, y por ahí me repito en esto y lo voy a decir siempre, el objetivo de un buen chatbot es que la persona vuelva a usarlo, no que lo use por primera vez. Es proveer una experiencia tal que permita que ese contacto quede agendado en WhatsApp y que sea el vínculo de referencia de la persona para con la ciudad. Y esa es, en cierto modo, nuestra misión. Ahí tienen el código QR si lo quieren escanear para empezar a jugar mientras les sigo contando cuestiones de Boti. La otra diferencia grande en lo que es la clasificación dura por ahí de chatbots es que Boti es un superbot. Un superbot quiere decir que persiste contenido de generalista de muchísimas de las áreas de gobierno que conforman toda la ciudad y no está especializado en un nicho de negocio puntual, lo cual es un desafío muy grande en lo que es vinculado un poco a lo que es el procesamiento del lenguaje, porque tenemos que entender muchísima información para poder encontrar respuestas y genera como un gran desafío para poder hacer certeras nuestras devoluciones para con el vecino en las conversaciones. ¿Cómo funciona en general? Un vecino nos escribe un mensaje y si podemos dar respuesta, buenísimo. Y en el caso en que no podamos darla, porque algo pasó o porque en realidad nos estaban preguntando algo que no teníamos que poder responder, o algo que sí teníamos que poder responder, y en realidad sucede en general con contenidos coyunturales, donde se dan situaciones muy rápido, la gente empieza a consultar y Boti todavía no tiene cargada esa información. Nos damos vuelta a las distintas áreas de gobierno, vamos a buscar esa información y la procesamos para poder disponibilizarla en el bot. Si es necesario también buscamos incrementar funcionalidad a través de la conexión con algunos servicios que tienen disponibles áreas de gobierno, y en el caso en que por alguna razón sigamos sin poder dar respuesta, derivamos la conversación a un operador humano, porque siempre nuestro objetivo es poder cubrir la necesidad de nuestro vecino. Si nosotros no pudimos mediante la herramienta automática, vamos a aprender a hacerlo bien la próxima vez. Pero al vecino tratamos de siempre darle una solución al problema que está teniendo para que pueda volver. Un poquito de qué es un diferencial de Boti respecto de otros asistentes que por ahí usamos como clientes cotidianos. Nosotros cuidamos mucho cómo nos comunicamos con el vecino y para eso creamos una identidad. O sea, siempre queda claro que Boti es un robot, pero está anclado como en 4 atributos que lo definen en la forma de comunicarse con el vecino. Estos son honesto, servicial, resolutivo y didáctico. Siempre tratamos de tener referentes presentes como para anclarnos y pensar cómo diseñar el contenido que vamos a disponibilizar a nuestros vecinos, y según lo que se necesite resolver es qué atributo va a primar por sobre otro. Por ahí alguna cuestión que es de índole sensible, Boti es más resolutivo, por ahí si tiene que orientar a cómo hacer un trámite es más didáctico, o bien puede ser más honesto mediante el uso de frases simples y sencillas que no confundan al vecino en su misión. Estos son los referentes que utilizamos en general para anclarnos a la hora de pensar cómo disponibilizar un contenido,
y básicamente uno va orientando distintas cuestiones en ser sencillo, en no usar lenguaje técnico, en orientar, en entender que siempre te va a dar una solución y te va a acompañar a conseguirla. Para poder entender también un poco qué tipo de contenidos se encuentran en el bot, hay 3 clases. El contenido es algo de información estática, o algo que el bot puede responder por sí mismo. Puede ser los requisitos para hacer un trámite, puede ser, no sé, cuáles son las medidas de prevención de aislamiento que se fueron dando en el momento, que son cargadas en el bot y se responden por sí mismos. Por otra parte, tenemos integraciones, que es cuando el usuario nos está consultando algo y tenemos que ir a un área de gobierno a buscar esa respuesta, porque nosotros no la sabemos. Por ejemplo, consultar las infracciones. Vos me das tu patente y yo voy al área de la dirección de infracciones y veo si tu patente tiene una multa y te cuento qué información me está devolviendo. O, en un momento prepandemia, los eventos de la ciudad. Hay todo un área que se encarga y es responsable de disponibilizar esta información y nosotros se la consultamos para darle la respuesta al vecino. Y las derivaciones son las conversaciones humanas, las que en general se derivan cuando no estamos pudiendo dar respuesta, las que en general también se pueden derivar cuando algo es un nicho de negocio muy puntual. Hemos agregado bastantes este año, hay algunas cuestiones vinculadas a HIP, que es impuestos y servicios, y hay algunas que la pandemia fueron acompañando, que les voy a contar en breve, que permitieron llegar al vecino que estaba aislado en su casa. Algunos de los ejemplos de temas que pueden encontrar en Boti es información sobre trámites, requisitos, cómo realizarlos, dónde realizarlos, renovación de licencia, cambio de domicilio, consultar las multas, que la contaba recién como un ejemplo. En esta situación, si vos tenés multas, podés pagarlas, podés derivarte con un controlador de infracciones de personal de gobierno para resolver y cuestionar, o bien imprimir tu libre deuda si no tenés ninguna multa. A través del envío de la ubicación actual de WhatsApp o mandando una calle y altura, podés preguntarle a Boti si podés estacionar o no en la cuadra en donde estás queriendo dejar el auto para no tener ningún problema. Y podés denunciar, por ejemplo, también autos mal estacionados. Esta funcionalidad es una que está interesante porque estamos haciendo también uso de algoritmos de reconocimiento de imágenes y texto. No solamente vos podés hacer la denuncia contra el sistema de solicitudes del gobierno, sino que Boti en sí mismo ya ayuda al equipo y al usuario a hacer una denuncia lo más correcta posible. Vos tenés que enviar una foto del vehículo en posición, no sé, en la ochava, sobre una senda peatonal o como sea. Boti reconoce que es un vehículo el que está en la foto y después te pide una foto de la patente, interpreta el texto y ya vincula esa patente con esa foto para que se procese la denuncia posteriormente. Por otra parte, podés conocer el estado del subte en el momento, le escribís estado del subte y te está diciendo cuándo va a venir el subte a la próxima estación en determinada línea. Y también podés usar a Boti mediante mensajes de audio. Vos podés estar enviándole al bot mensajes de audio, él lo va a procesar y te va a dar respuesta tal como si fuese un mensaje de texto. Estos son más servicios que tenemos disponibles. Yo conté los más piolas o los que más se utilizan. Este año hemos agregado mucho vinculado a lo que es cuidado de la salud, que es de lo que vamos a estar hablando de ahora en más, con mayor foco. Y la idea es siempre que podamos disponibilizar al vecino un servicio en el canal, es ir progresivamente acoplándolos a todo lo que ya tenemos. Los aprendizajes de estos 2 años de trabajo de un equipo muy, muy grande es que un robot no funciona sin humanos atrás. Hay muchísimo cuidado en lo que es la generación del contenido, en cómo comunicarse, en cómo vincularse con las áreas para poder brindar la mejor información posible. Ah, ya, se me está colgando. Ahí está. El contenido hay que mantenerlo siempre vivo. O sea, en el momento en que un vecino consulte algo que parezca obsoleto, el bot va a empezar a perder su reputación, por decir de alguna manera, y se va a empezar a cuestionar todo el contenido, porque si en el momento que encontrás algo que ya en cierto modo caducó, ¿por qué el resto estaría actualizado? Y siempre tiene que tener la identidad que contaba antes, una personalidad para empatizar y para resolver el problema que está teniendo el vecino y por el cual nos está contactando. Siempre tiene que ser natural, pero siempre marcar la frontera de que es un robot.
Boti siempre en todo momento, cuando va a cambiar la conversación a lo que es un operador humano, lo deja muy claro y dice, bueno, me despido y te va a atender una persona humana para que puedas continuar con lo que necesitas. Y siempre tiene que reconocer problemas, tiene que explicarte que no entendió lo que me estás queriendo decir, tiene que explicarte que no pudo resolver porque un servicio no funcionaba, en vez de quedar con esta sensación de que dejó de funcionar. Él como que autoaprende y te va diciendo, mira, esto no lo pude resolver, voy a tratar de resolverlo, y mientras tanto te voy a derivar con humano, o mientras tanto, si el servicio no funciona, escribime más tarde que tratamos de vuelta. En este producto maduro de 2 años de laburazo, bueno, en marzo llegó la pandemia. Fuimos el primer gobierno, también la primera ciudad en poder incorporar cuestiones vinculadas a COVID en WhatsApp. Y una de las grandes decisiones que pasó, o sea, cuando uno empieza a trabajar con un chatbot se da cuenta que la agilidad para la salida productiva de las cuestiones es un abismo de diferencial respecto de otras plataformas. Nosotros pudimos a mediados de marzo, en el momento en que veíamos que bueno, parecía que íbamos a empezar a estar en un estadio de aislamiento, que había más casos y como que empezaba la gente a consultarnos muchísimo sobre coronavirus, tomamos la decisión de cambiar lo que es el home de bot, y el home es cuando vos saludás al bot y te da determinadas opciones que en general son las más consultadas, la orientamos completamente a lo que es coronavirus, y a medida que fue pasando el tiempo y también fue evolucionando la información que teníamos y los servicios que dábamos como la ciudad, siempre fuimos cambiando estas pequeñas opciones, pero recuerdo patente que en marzo empezábamos con material informativo de cómo prevenirte, cómo quedarte en tu casa, lavarte las manos. Así como nosotros fuimos aprendiendo sobre la pandemia, Boti nos iba disponibilizando esa información en paralelo. Y estos son algunos contenidos y nuevos servicios que integramos, bueno, de marzo a esta parte, todos orientados a acciones que el gobierno estuvo haciendo para poder, por un lado, alivianar la vida en aislamiento de los vecinos, por otro lado, llegar, porque se había perdido el contacto mediante teléfono o mediante la presencialidad de algunas áreas de gobierno vinculadas a vulneración de derechos, a violencia de género, y también se fueron instrumentando algunas campañas a lo largo del año. Me acuerdo patente la de donación de sangre, porque ante el miedo y el aislamiento la gente había empezado a dejar de ir a donar. Entonces, algunas campañas y comunicaciones fuertes que se hicieron para poder mantener lo que eran algunas situaciones, las canalizamos a través de Boti. También ahora Julio les va a estar contando un poquito más adelante, apareció un nuevo chatbot, un primo hermano de Boti que se llama Cori, que está orientado a cuestiones vinculadas a salud puntualmente, a resolver algunas necesidades puntuales. Y para que tengan una idea de cómo fue siendo utilizado el bot en el año, esto es un poco el histórico de conversaciones. Este año tuvimos un pico gigante en marzo y abril, donde la gente nos empezaba a contactar para ver qué estaba pasando y poder obtener algún tipo de contención. Y ese pico fue quedándose, o sea, tenemos un pico de conversaciones. Una conversación es cuando vos hablás con el bot, hola, y por un periodo, sería como una sesión, por un periodo de tiempo lo mantenés como una conversación, en general es una por día. Y estamos en 3.5 millones contando octubre. O sea, estamos teniendo un pico de conversaciones, 400.000 por mes, de usuarios que están utilizando diversos servicios. Y sí hemos notado que en los últimos 2 meses hay una pequeña tendencia a la new normal, y están empezando a consultarse cuestiones que ya eran las normales de antes, digamos. La ciudad está en el plan de reapertura, está abriendo nuevos trámites, está pudiendo ir a una comuna a hacer algún trámite presencial, a renovar el registro, etcétera, y empezaron a picar en punta de vuelta este tipo de consultas. ¿Y hacia dónde vamos? En Boti Lejos es el proyecto del que estoy más orgullosa en mi carrera profesional, porque la realidad es que nunca le encontramos un techo al momento. O sea, nunca encontramos algo que podamos decir, che, mira, esto no lo podemos hacer acá. O no encontramos la forma de poder resolverlo. Nosotros siempre tratamos de estar. Tenemos como 2 tipos de clientes, ¿no? Siempre el vecino primero, y por otro lado también es el área de gobierno que podamos acompañarla a poder llegar al vecino ese que está buscando.
y la realidad es que al momento no encontramos obstáculos que no sean organizarse, vincularse, ponerse de acuerdo y avanzar. Así que queremos hacerlo crecer lo más posible y también orientado siempre a que sea ya un canal de vinculación con el vecino por sobrecontacto. Que sea el lugar a donde el vecino venga para hablar con la ciudad. Les dejo el teléfono y el QR y le voy a pasar la palabra a Paula, que es directora también ya del lado de salud, para el complemento de lo que les estoy contando. Yo les conté a Boti como producto que venía existiendo y cómo empezamos a trabajar con el equipo de salud de marzo en adelante para hacer frente a esta situación. Así que, Pau. Muchas gracias, Flor. Hola. Pau, ¿estás por ahí? Ahí está. Sí, ahí se te estoy. escucha. ¿Me escuchan? Perfecto, sí. Bueno, Bienvenida. muchas gracias por la invitación. Saludo a quienes me acompañan en la mesa también. Voy a presentarme brevemente para no interrumpir por ahí la cadena de contar cómo nos apoyamos y cómo nos ayudó Boti en la estrategia. Yo soy médica de familia y salud comunitaria de formación y sanitarista. Y soy actualmente la directora general de planificación operativa del Ministerio de Salud. Y bueno, la verdad que desde la visión sanitarista y la planificación estratégica nunca pensé que íbamos a estar tan cerca de las herramientas informáticas. Veníamos trabajando ya desde la administración, la gestión anterior en otro tipo de herramientas, pero realmente la pandemia, la irrupción de la pandemia de esta manera tan abrupta, nos hizo poner en contacto y en valor estas herramientas, y creo que es un input para pensar cómo las vamos a ir incorporando de aquí en más para facilitar el acceso, que es algo de quienes trabajamos en la atención primaria y tenemos esa visión integral, ponemos todo el tiempo sobre la mesa, la accesibilidad a los sistemas de salud. Bueno, y un poco dicho eso, digamos como marco, ¿qué nos trajo en el contexto de la pandemia? Mi primer rol, cuando en los primeros días de marzo tuvimos el primer diagnóstico o el caso confirmado, fue ponerme a cargo de un equipo de profesionales que daban soporte a los operadores del 107, que era por donde entraban los llamados de todos los ciudadanos que tenían dudas en relación a si padecían o no la enfermedad, qué posibilidades podían tener de estar contagiados con el coronavirus. Esa línea es el 107, como todos ustedes saben, la mayoría de las personas deben conocer, es nuestra línea del SAME, del Sistema de Emergencias, de ambulancias, por lo cual los operadores claramente estaban muy bien preparados para hacer un triage de urgencias, de emergencias, de riesgo de vida, pero no tanto así para poder diferenciar cuestiones que tenían más que ver con una epidemiología, para poder determinar si una persona que se estaba contactando correspondía a la definición o se encuadraba en la definición de caso sospechoso de coronavirus, para poder en ese momento inicialmente, ya casi que parece que ha pasado mucho tiempo y lo hemos olvidado, iba una ambulancia a buscarlo a su hogar y lo trasladaba a un hospital para hacerle el diagnóstico. Claramente muy rápido tuvimos que dar respuesta a eso, se conformó este equipo de profesionales donde el operador del 107 lo que hacía era, frente a determinadas palabras, así como el Boti nos iban acompañando, decir, bueno, llame al 107. Entonces le hacía algunas preguntas, en ese momento el chatbot de la ciudad, y orientaba a la persona a llamar al 107, o las personas llamaban directamente al 107. Y se le hacía algún interrogatorio a estas personas, y en todo caso lo que se hacía era derivar la consulta o el llamado telefónico a este equipo que terminaba definiendo cuál era la situación, si descartaba el caso o si el caso requería ser estudiado. Rápidamente, en 10 días, 15 días, las líneas estaban completamente saturadas entre la incertidumbre, digamos, el miedo, la aparición de síntomas nuevos, etcétera. Los llamados eran realmente muy importantes, por lo cual
ahí digamos, la herramienta, el bot y el chatbot, sufrió, digamos, un cambio, hubo todo un equipo de la dirección de Florencia, como un equipo, digamos, de la dirección de sistemas del Ministerio de Salud con, digamos, el equipo de epidemiología, definir cómo iba a ser esa conversación con el chatbot, digamos, con este robot, para poder facilitar la conversación, que era uno a uno, como mencionaba Florencia al inicio de su conversación, de poder, digamos, aumentarla y que el impacto fuera, mientras por teléfono podíamos tener uno a uno, quizás acá simultáneamente podíamos tener varias conversaciones. Entonces, el chat iba haciendo algunas preguntas, detectando problemas, y en ese caso lo que hacía era, cuando identificaba que era un posible caso de sospechoso, lo que le informara era que lo iba a contactar con un profesional de la salud para que pudiera evaluar su situación. Y en muchos casos continuábamos, o sea, los profesionales continuaban chateando con la persona, y en otro de los casos, cuando era necesario, se introducía el llamado telefónico con la persona. Realmente para nosotros esto fue un alivio en términos de la carga de trabajo muy importante. Nosotros teníamos una mesa que funcionaba 24/7, con líneas telefónicas, y a lo que hicimos fue dividir el equipo, y la mitad del equipo trabajaba directamente contactado con las consultas que entraban por el bot, por el chatbot. Bueno, luego posteriormente, en otra etapa, lo que se hacía era, digamos, directamente dirigir a las UFU, a las personas, cuando ya no, digamos, no se hacía más el traslado a través de la ambulancia. Y claramente esto tiene que ver con, digamos, lo que hacía era la curva epidemiológica, al ir cambiando, estoy hablando de digamos, nosotros tuvimos la primera etapa, que era la parte más plana de la curva, luego cuando empezó a crecer exponencialmente, la estrategia también iba cambiando. O sea, esto es parte de acompañar la estrategia, ¿no? La conversación que teníamos con el robot es justamente acompañar a la estrategia. Cuando pasamos de ir a buscar a las personas a su domicilio con una ambulancia y teníamos las 20 UFUs distribuidas por la ciudad, directamente, digamos, cuando se identificaba a esa persona, ya se le asignaba, le daba la posibilidad de encontrar en un mapa interactivo cuál era la UFU que tenía más cercana a su domicilio para poder acercarse y ser atendido en ese lugar. Bueno, y finalmente, un poco, si podés pasar si querés a la siguiente, lo que les comentaba recién es esta posibilidad, digamos, de poder asistir y tener conversaciones con varias personas simultáneamente. Piensen que tuvimos casi 90.000 consultas atendidas. Esto, digamos, no sé si hubiera sido posible realmente pensándolo solamente en líneas telefónicas, y esto yo lo quiero remarcar porque nos vimos en algún momento al inicio saturados, y realmente fue una herramienta que acompañó el proceso, y que también para los vecinos fue una llegada facilitadora y cercana. La incertidumbre, lo que quiero decir es, más allá del aporte que hizo a la gestión, un poco las características que mencionaba Florencia del chat, ¿no? De esto de honestidad o más resolutivo, etcétera, es lo que las personas en general buscamos, y frente sobre todo a cuestiones de tanta incertidumbre, tener cercano y una respuesta rápida a qué tengo que hacer. Esa era básicamente la consulta. Y lo que nosotros podíamos percibir, incluso hemos tenido conversaciones con distintos vecinos con los que llegábamos a hablar, digamos, que existía previo, digamos, o sea, previo a la charla telefónica que estaba producido por el chat, cierta tranquilidad, se llevaba cierta respuesta a la incertidumbre que tenían las personas. O sea, que no solo aportó, digamos, en este sentido, y es lo que quiero remarcar como un valor agregado, la posibilidad de responder muchas consultas y la posibilidad de responder simultáneamente muchas consultas, sino también que la persona llegaba a la comunicación telefónica en otro estado ya, si se quiere llamarlo emocional o de alerta, porque había ciertas preguntas que ya se les había podido dar una respuesta. Entonces eso me parece que es también un valor agregado a destacar. Creo que por mi parte es contarles, bueno, ese acompañamiento de la estrategia.
estamos viendo ahí lo que surgió en relación a las casi 90.000 consultas atendidas. 28,6%, casi el 27% requirieron una atención por el operador, y sin embargo pudimos descartar, o no fue necesaria la consulta, digamos, con un operador en el 70%, más del 70% de los casos. Es decir, que fueron resueltas por la autogestión en el BOTI. Bueno, le doy el paso a Julio, un compañero querido de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Pauli. Bueno, antes que nada agradecerles el espacio a las compañeras que están en el panel, la verdad muy agradecido, y tuve la oportunidad de estar en varias de estas charlas en años anteriores, justamente porque mi gerencia, y para empezar la presentación desde el lado de mi rol en el Ministerio de Salud, justamente acompaña todos los procesos de informatización en salud. En este momento, en marzo de este año, ante la pandemia, como dijo Paula, nos cambió la planificación de lo que teníamos para hacer este año, y justamente tuvimos que tener la agilidad de poder cambiar de roles, y en la convocatoria del Ministro de Salud, justamente lo que nos pidió es un poco de todos los valores que estamos hablando hoy acá, ¿no? De poder tener esa cercanía con la ciudadanía, de poder tener poder guiar a la ciudadanía en muchas de las necesidades e inquietudes en un momento de tanta incertidumbre. Y justamente a mí me tocó liderar el tema de los cuidados y el seguimiento de los contactos estrechos. Así que en esa línea de pensamiento, ahí trabajamos en conjunto, bueno, con Paula, con el equipo de informática, porque allá en marzo, justamente cuando empezaron a venir los primeros casos importados, empezamos a trabajar rápidamente en una estrategia sanitaria en donde lo que buscaba era contener, acompañar a cada uno de esos contactos estrechos, para poder que en alguno de esos 14 días de protocolo, de acompañamiento, de resguardo domiciliario, poder acompañarlos, y si tenían algún síntoma, poder saber qué hacer en cada circunstancia. Dicho esto, para nosotros esa estrategia era bastante ambiciosa, porque justamente había que desplegar algo que Paula sabe más que yo en esto, porque trabaja hace muchos años en la atención primaria, pero era algo que siempre deseamos, los que estamos en la salud pública, de poder estar cerca cerca de todos los vecinos y los pacientes, y sin la necesidad de que ellos vengan a buscar la atención, poder estar nosotros acompañándolos, y si alguna de esas personas que fueron contacto estrecho se enfermaba, rápidamente poder darle los servicios que necesitaban para no seguir contagiando a otras personas. En esta línea estratégica que nos propuso el ministro fue donde empezamos a trabajar rápidamente, y fue ahí en donde se creó un equipo nuevo, en donde distintas personas del gobierno de la ciudad se incorporaron a nuestro equipo, y en ese primer momento lo que se hacía era hacer un seguimiento telefónico de 2 llamados por día a cada uno de los contactos estrechos durante 14 días, y el objetivo era, primero que nada, contener en un mundo de incertidumbre qué era lo que tenía que hacer, cómo se tenía que resguardar, cómo podía justificar todo lo que tenía que hacer dentro de su círculo familiar, que pueda comprender desde ese lugar la importancia que tenía que nos acompañen. En marzo, cuando empezamos con esto, todavía no estaba la obligación de hacer cuarentena de toda la población, así que en ese momento era muy complicado, porque capaz que era una persona que bajó del avión y un compañero de asiento dio positivo. Así que justamente se buscaron distintas estrategias de poder acompañarlos y poder estar cerca de cada uno de estos contactos estrechos, que nosotros en el mundo sanitario sabíamos que todo contacto estrecho, algunos de ellos van a estar contagiados, y para ello la estrategia sanitaria busca que justamente cuando evolucione el síntoma, o hoy ya que le hacemos el testeo asintomáticos también, no tengan contacto con otras personas, evitando así más contagio y cortar la cadena de contagio. Entonces, teniendo en cuenta la importancia de esto, empezamos a llegar a estos picos que decía Paula, ¿no? Teníamos la estrategia de una atención rápida en el SAME, orientada por el equipo que conducía a Paula en ese momento, y
todas esas personas que eran atendidas después generaban sus contactos estrechos cuando daban positivo, y nosotros buscamos que todos esos contactos estrechos obviamente estén cuidados. En esa línea de pensamiento lo que nos pasó es que empezamos a tener muchos casos en la ciudad de Buenos Aires, y todo lo que pensamos empezó a crecer de forma exponencial, y por eso tuvimos que apoyarnos en las herramientas informáticas, y en este caso apareció Cori. Cori para nosotros fue muy importante porque justamente lo que nos ayudó fue a tener un contacto las 24 horas con cada contacto estrecho, en donde día a día, y como muestra la presentación, le íbamos diciendo cuáles son los síntomas. Una de las cosas que también cuando la conocí a Flor fue muy importante, que en el medio de la implementación de Cori se ampliaron los síntomas que tenían que tener en cuenta todos los contactos estrechos, y se modifica el protocolo en donde dice que con un solo síntoma todo contacto estrecho ya pasaba a ser sospechoso. Entonces, nosotros calculen que hoy tenemos, desde marzo hasta ahora, desde que empezó la pandemia hasta ahora, tenemos más de 250.000 contactos estrechos que hicieron el seguimiento. Entonces, todas esas personas que estaban en ese momento en el protocolo de sus 14 días de protocolo de contacto estrecho, tenían que saber rápidamente cuáles eran los síntomas que tenían que tener en cuenta. Así que en ese momento se implementó Boti. Entonces lo que cambiamos como proceso era, le hacíamos un llamado telefónico, porque siempre la intención de este Ministerio de Salud es poder escuchar, contener, comprender las circunstancias que están pasando las personas y si realmente tenían las condiciones para poder hacer el protocolo, ¿no? Porque una persona que necesitamos que se quede 14 días en la casa y no tiene un familiar que le traiga los alimentos, justamente el Ministerio de Salud con los distintos ministerios de la ciudad tenía que resolver esa circunstancia, porque como siempre decimos del lado sanitario de salud pública, nosotros somos los mayores interesados en que la ciudadanía no se contagie, y si se contagie tenga el acceso rápido como para poder minimizar los riesgos de las circunstancias que estamos viviendo. Así que ahí sumamos a Cori. Cori todos los días le mandaba un mensaje a cada contacto estrecho, y el vecino ahí podía autoevaluar los síntomas que iba teniendo. Si tenía algún síntoma, ponía el síntoma que tenía, y como dice en la pantalla, con estos síntomas se lo derivaba. Obviamente, si era dificultad respiratoria, rápidamente al equipo del SAME. Si no era dificultad respiratoria, nos llegaba una alerta a nosotros acá en el Ministerio de Salud, y tenemos un equipo de sintomáticos, en donde el equipo de contacto estrecho sintomático lo que hace es llamarlo y corroborar justamente esto que estaba diciendo, qué síntomas tiene la persona, pero también decirle la importancia que tiene que esa persona se pueda atender en una UFU o en la atención sanitaria correspondiente si tiene una obra social. Para nosotros esto fue muy importante porque las personas cuando tenían síntomas, más cuando fue algunos síntomas que son más relevantes como la falta del gusto, el olfato, que ellos realmente sentían, uy, ahora sí estoy en problema, accedían al Boti rápidamente y se ponían en contacto con nosotros. Esta estrategia de estar cerca de cada contacto estrecho para nosotros era importante porque esa era una persona que primero la atendíamos rápidamente, sabíamos cómo estaba de salud, esa persona obviamente al haber estado expuesta a la enfermedad tenía grandes posibilidades de estar contagiada, pero a la vez evitábamos que pueda seguir teniendo contacto con sus familias y si estaba haciendo el resguardo, que no salga a hacer ninguna macana. Así que para nosotros la incorporación de Cori fue muy importante. Pero para ir terminando, porque ya estoy en el tiempo acordado, lo importante ahí es que Cori fue, como dijo Paula, un inicio de un primer encuentro con nosotros que estamos en los distintos procesos de atención, con el equipo de Vicky, de Denise, de todo el equipo que está trabajando en la informatización de los procesos sanitarios, y por eso ahora también queremos ir por más. Todos los contactos estrechos, hoy en la Ciudad de Buenos Aires cambió la estrategia, mejoramos la accesibilidad hacia las personas que están en este protocolo, entonces le estamos insistiendo que entre los días 7 y 10 de contacto estrecho, estas personas se hagan un test de saliva si son asintomáticos en un detectar, o si tiene síntomas, seguimos con esto de atenderse, y por ello es muy importante que todos estos contactos estrechos que se hacen
ese estudio tengan rápidamente sus resultados. Entonces nosotros hoy tenemos un equipo que les comunicamos los resultados, pero ahora estamos trabajando fuerte con Flor para que también por Boti sea el instrumento donde les llegue el resultado a esas personas, porque terminados sus 14 días con un resultado negativo, las personas también pueden volver a su actividad normal. Entonces, hoy que ya está en este proceso de revinculación y que estamos volviendo a las actividades normales, para esa persona el valor de tener su resultado negativo en una constancia, en un resultado como acto médico es muy importante, así que de vuelta Boti vuelve a ser protagonista en nuestros procesos de acercamiento, de acompañamiento a cada uno de estos contactos estrechos. Así que, bueno, sin dar más vuelta, de vuelta a volver a agradecer, pero para nosotros es muy importante dos cosas fundamentales y en todas las circunstancias siempre aprovecho para decirlo. Hasta que esté la vacuna, el cuidado de los contactos estrechos es sumamente importante. Por eso la incorporación de esta herramienta y que la población pueda conocer cuáles son los síntomas que tiene que tener en cuenta y que con un solo síntoma todo contacto estrecho debe atenderse. Para nosotros es fundamental y también es fundamental que todo el equipo de salud esté incorporado y que esté abierto en esta circunstancia que estamos viviendo a la incorporación de nuevas herramientas informáticas. Así que, más que nada, agradecerles a todos los que están participando, porque para nosotros creemos que es un proceso en la salud pública muy importante la incorporación de estas herramientas. Así que muchísimas gracias y le dejo a Denise Julio. y a Vicky. Bueno, gracias Julio, Paula y Flor. Con Vicky acá queríamos, como antes de abrir el espacio de preguntas, resaltar unas cositas. Flor, si vamos hacia adelante una más. En principio esto, como resaltar la colaboración entre los sectores, ¿no? en salud y de transformación digital, la importancia que fue justamente en esa colaboración tener diferentes miradas, pero todas enfocadas en una visión conjunta, que era resolver un problema, que en este caso lo que les trajimos un poco fue cómo pudo el Boti de alguna forma ayudar en la pandemia de coronavirus, y sobre todo resaltar el trabajo en equipo, que bueno, acá están Flor, Julio y Paula, y también Vicky y Giusy de este lado, pero hubo mucha gente detrás, que de hecho muchos están por acá, y me parece que vale la pena mencionarlos, porque como decía Flor, esto es como siempre actualizar y estar atrás. Entonces ahí veo que está Victoria Vázquez, Nicolás Nessi de parte de este equipo, también de parte del equipo de Flor, por ahí está Pedro, Alessandri, Dani Ortiz, sí, Dani Ortiz y Martín Lasnis también. Ahí está, son los que pude ver y me parece que vale la pena resaltarlos, porque bueno, están todos siempre ahí y siempre trabajando en equipo, y eso fue como muy importante. Y en ese sentido también destacar un poquito el rol de nosotros como en informática en salud, de justamente con todos los actores que intervienen poder articular ahí y permitir ese trabajo colaborativo. Así que nada, eso era como un poco para cerrar. No sé, Vicky, si estás ahí. Sí, estoy acá, estoy de acá. los que están ahí en la sala, los invitamos a levantar su audio. Hay preguntas igual en... Sí, ahora si quieren yo voy chat. leyendo las preguntas. Dale. Y vamos guiando las respuestas, pero bueno, solo para agregar es que crecimos un montón también en equipo, porque la pandemia puso a prueba nuestra capacidad de estar conectados entre nosotros y de trabajar en equipo, de definir nuestros roles y de ir llevándolos. Entonces, un poco acá, sobre el último punto que mencionaba Den, hicimos un poco de traductores, ¿no? Y de acompañar, sobre todo la implementación, con las capacitaciones, con ir resolviendo los problemas habituales que uno tiene en toda implementación, sobre todo en estas que fueron a gran escala, y donde el vecino fue el centro. Y para nosotros como dirección de sistemas de información fue también una primera experiencia de un acercamiento tan masivo, podríamos decir, a la población a la que cuidamos, ¿no? Tan directo y tan masivo. Entonces hubo muchísimo crecimiento, y creo que esto es una ventaja que nos trajo la pandemia, porque si bien este ministerio en general o esta gestión trabaja muchísimo en equipo,
la pandemia aceleró las cuestiones y de repente estábamos todos juntos para resolver las diferentes problemáticas que se iban sucediendo. Así que también agradecer la oportunidad, agradecer a todos y todas los quienes trabajamos en este proyecto y en todos los demás. El BOTI no solo, estas fueron como las 2 estrategias más grandes que implementamos en equipo, pero el BOTI también se sumó a otras estrategias, nos ayuda con el soporte a los pacientes en el programa de telemedicina, nos ayuda a que las personas puedan encontrar su centro de salud de referencia para acceder a un turno. Bueno, estamos ahora tratando de implementar el flujo para que se puedan sacar turnos de salud también a través del BOTI, que no sea una cuestión meramente informativa. Bueno, hay muchísimo trabajo en equipo para hacer. Voy a ir mirando las preguntas y bueno, felicitaciones a este hermoso panel. Voy a ir desde arriba, ¿no? Alejandro, que no sé si estás, Ale, dice, más allá del entrenamiento, fue difícil llegar a los múltiples sistemas que deben manejar en la ciudad. Imagino que es una pregunta. Para el BOTI tradicional. Claro. Sí y no. A ver, siempre a nivel técnico es un desafío integrarse con los servicios que cada área expone a nivel tecnologías, ¿no? Pero justamente por ahí una de las cuestiones que permite mayor versatilidad o agilidad para disponibilizar en un chatbot es que en el fondo vos siempre vas a preguntar por un servicio y los servicios tienen 2 ramas técnicas de implementación. Entonces, siempre termina siendo una cuestión de interpretar qué información nos da el área en esa respuesta del servicio y cómo hacer la mejor conversación posible para que el vecino entienda lo que le queremos transmitir. Es complejo porque tenés que obviamente mantener el estado vivo, o sea, y monitoreo sobre muchos servicios, pero mucho más difícil es integrar en una aplicación mobile, por ejemplo, porque tenés que hacer la parte de UX y etcétera. Acá es como, son muchos servicios, pero es de fácil implementación o rápida. Claro, ahí para complementar la respuesta de Flor, por ejemplo, durante todo este tiempo, como decía también Paula y Julio, el protocolo COVID cambió y ante cada cambio nosotros teníamos ya una manera de comunicarnos entre nosotros, entonces decíamos, chicos, cambió el protocolo, hay que cambiar las preguntas, el orden, la priorización, etcétera, y a través de una comunicación entre nosotros que era sobre modificar el flujo de conversación en un documento interno, íbamos haciendo estos cambios a medida que, o sea, con gran agilidad. Hoy cambió el protocolo, en un rato lo teníamos implementado en el BOTI, con esa rapidez que, como decía Flor, con ninguna de las otras aplicaciones hubiéramos podido lograr esa agilidad. Sí, ahí importante, Vicky, para agregar la importancia de la rapidez de la información, es que nosotros tuvimos pico de día de seguimiento de contacto estrecho de 20, 25.000 personas que necesitamos que rápidamente sepan que se agregaron síntomas al control que tiene que hacer como contacto estrecho. Entonces, digo, esta rapidez en la herramienta era fundamental, así que de muchísimo valor. Tal cual. Después Diana pregunta algo que creo que Flor, vos, que creo que quedó respondido, pero podemos reforzarlo, que es cómo hacemos para organizar el monitoreo de las demandas, si todo el tiempo hay personas visualizando esto, y cómo se priorizan o responden todas las demandas, y cómo se determina la derivación a un operador humano, si es que usamos diferentes palabras claves, y cómo es ese monitoreo. Sí, un poquito lo respondiste por ahí para reforzarlo nomás. Sí, para reforzar lo que es, entiendo la derivación humana en BOTI, cuando comenté que había varios servicios de atención, hay como 2 clases, ¿no? Una en la que yo hice hincapié, que es cuando el bot no entiende y trata de dar una respuesta, eso se termina derivando a la línea 147 en un operador en la conversación, ¿no? Obviamente. Tenemos un equipo de operadores del call center que atiende vía BOTI. Esa derivación se hace con algoritmos, digamos. Nosotros entendemos que el vecino por X, intentamos ayudarlo o acompañarlo por 2 o 3 intentos y BOTI sigue sin entender. Entonces, como sigue sin entender, llegó al límite y va a derivar esa conversación para resolver el problema. Esa es la contingencia cuando el bot automáticamente no entiende. Después, hay un montón de líneas de derivación que se ofrecen en la conversación estructurada en sí misma. Digamos, hay gente que explícitamente está yendo a buscar contenidos vinculados a
contención familiar, que es una derivación que se abrió en esta etapa de pandemia, que es un equipo de psicólogos de gobierno que ayuda a situaciones que se dan en el hogar. Entonces la gente directamente ya ingresa para cumplir ese objetivo, entonces la derivación es bastante natural. Boti te va exponiendo la información de ese programa o esa línea de atención, y después te pregunta directamente, ¿querés hablar con un humano en este momento? Sí, dale, y se deriva la conversación. Ahí lo que hacemos también en todas las derivaciones que hay es siempre dar algo de transparencia o expectativa de cuánta la persona va a esperar hasta que un operador lo pueda responder, lo pueda atender, le pregunta si quiere seguir esperando o no. Entonces, con ese sentido, el vecino se siente como más en control de entender si, bueno, si va a tardar mucho, no, me caigo y vuelvo después, o espero porque tengo tiempo para esperar. A ver, si había alguna otra parte sin responder, no. Reportes hay de todo. Pero sí, bueno. Betiana y Diana también nos preguntaban qué indicadores o cómo es la forma de monitoreo. Indicadores hay de 1000 cosas. Los interesantes por ahí contando que es Boti en sí mismo son los de Boti producto, ¿no? Que es los términos no entendidos. Hay todo un proceso en el bot que es mejora continua. Entonces es todos los términos que no entendimos, por qué no los entendimos, si teníamos que entenderlos o no, qué tasa de entendimiento estamos teniendo. En general Boti está en el 90-92%, o sí, creo la última vez que lo miré estaba en el 92%. Y después hay otra parte un poquito oculta, que es que Boti entiende, pero por ahí entiende mal. Se llama falso positivo. Que es, yo te pregunté sobre tomates, me respondiste sobre facturas, Boti piensa que respondió bien, pero en realidad está mal, y eso los tenemos que ir a cazar mediante reportes o muestreos random de conversaciones para ver que Boti se esté portando bien. Hay después de miles de procesos. Hay otro proceso que es de calibración para entender la experiencia, feedback. Cada tanto tiempo le preguntamos al mismo vecino cuando termina de conversar con el bot cómo se sintió con el producto, si lo ayudamos, si no. Ya es más obtener un resultado de la experiencia del usuario para con la herramienta. Y después respecto de qué canales está integrado, nosotros hacemos todo siempre WhatsApp first, pero Boti está en la página de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de la HIP, de Disfrutemos, está en los canales de Facebook del gobierno de la ciudad, del 147, que es la atención al cliente, está en la cuenta de Twitter de GCBA, y está en la cuenta de Telegram. El principal y que más tráfico se lleva es WhatsApp, porque obviamente estamos orientando la experiencia a estar en el bolsillo del vecino, y incluso hoy cuando entras en la web, algunas cuestiones que por ahí es derivarte a hablar con un humano, y este tema de la espera, lo estamos invitando a que se vaya a seguir la conversación por WhatsApp, que es mucho más cómodo que una pestaña en una PC, digamos. Creo que respondí todo, Vicky, a ver. Sí, Florcita, ahí estaba mirando. Sí, nos queda una pregunta de Diana, que nos pregunta si el bot Cori se difundió solamente a los contactos estrechos o sospechosos, o si era público. No sé, Ju, si vos querés contar ahí cómo era, ya lo contaste, pero reforzar, digamos, cómo en la integración con el gestor de casos identificamos los contactos estrechos y entonces cómo la estrategia iba, digamos, dirigida, ¿no? Sí, hay dos cosas importantes, porque justo la persona que lo preguntó, Diana, lo tiene claro, de la diferencia entre Cori y Boti, ¿no? Boti hace el triage de sospechoso que contó Paula. Lo que es Cori, como decía Vicky, nosotros por cada caso confirmado hay una entrevista que se le hace a ese caso confirmado, de ahí surge con quién estuvo 48 horas antes del inicio de síntomas, y todas esas personas pasan a un proceso de cuidado en el gestor de caso, en donde lo acompañamos y le decimos cuáles son los síntomas que tiene que tener en cuenta, cuáles son los procesos de cuidado en el núcleo familiar, y todo esto lo hace una persona, y ahí en ese momento integran a Cori en el seguimiento, le mandan la invitación de Cori, y todo contacto estrecho empieza también a interactuar con Cori y sigue también hablando con una persona. Pero sí la diferencia está en que, primero, que no es solamente para la gente que no tiene obra social, para la gente que no tiene obra social o que depende de la salud pública, es para toda la ciudadanía que vive en la ciudad de Buenos Aires y que fue contacto estrecho, sin importar
el tipo de obra social, y la población que estuvo, que creo que fue la pregunta que hizo Diana, la población que estuvo con esta estrategia de CORI de BOTI fueron todos, ¿sí? Los sospechosos por BOTI y lo que es CORI bien puntualizado para el contacto estrecho, que después podría convertirse en sospechoso y confirmado luego. Bien, perfecto. No vi que hubiera más preguntas. Hay una sola de Anthony que es un poquito más técnica. Anthony, te dejamos nuestros contactos. Anthony, sobre todo mandame el de un mail. Flor. Sí, así te Mandame un responde mail, más sí. puntualmente esas cuestiones. Sí, sí, obvio. Bueno, la verdad que fue un excelente panel. Gracias a todos quienes estuvieron presentes. Gracias el equipo con el que estuvimos trabajando, por su dedicación, por su tiempo, por querer contar esto que hicimos con tanta vocación, ¿no? Con tanto esfuerzo y con tanto trabajo en equipo. Cualquier cosa, bueno, les dejamos nuestros contactos, esperamos que hayan disfrutado el panel y nos despedimos hasta alguna nuevo encuentro. Bien, muchas gracias a todos y la verdad que bueno, en este contexto tan difícil hemos sacado un equipazo de trabajo adelante, interdisciplinario, así que de esa parte súper orgullosa del equipo interno que dio todo y de la vinculación con ustedes que son excelentes profesionales. Muchas que gracias, gracias y acompaño a las palabras de Florencia también. Sí, gracias a la gente del gobierno de la ciudad por la presentación. Les